Hola a todos, mi nombre es Yeris Melgar. En esta ocasión vamos a abordar el curso de física electrónica en el trabajo de introducción al análisis de circuitos resistivos. Vamos a hablar sobre algunos conceptos fundamentales. Entonces, en primera medida, tenemos la resistividad. Tal como lo indica la ley de Ohm, la resistividad es una propiedad volumétrica del material e indica su resistencia al paso de las cargas eléctricas, es decir, que es la oposición de los materiales al paso de cargas eléctricas. Entonces tenemos dos características de esta resistividad que nos dice que es directamente proporcional a la longitud. Entonces vamos a suponer que acá tenemos este cilindro y su longitud va a aumentar. Entonces, proporcionalmente, ¿qué pasa? La resistencia al paso de la carga eléctrica es mayor, ¿sí? Y es inversamente proporcional al área transversal de ese elemento o de este material. Entonces ahora vamos a suponer que este cilindro se va a expandir de esta forma, ¿cierto? Aumentando su área transversal, lo cual indica que la resistividad va a ser menor, o sea, menos resistencia al paso de la carga eléctrica. Ahora bien, vamos a hablar sobre el potencial eléctrico. Antes de hablar del potencial eléctrico, tenemos que tener en cuenta la energía potencial eléctrica, ya que son dos conceptos estrechamente relacionados. Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? Prácticamente es el trabajo que toma una carga externa desde el infinito, digamos que desde acá, para llegar hasta este punto, ¿sí? Que es un punto determinado. Entonces, potencial eléctrico, trabajo que toma el desplazamiento de una carga desde el infinito hasta un punto determinado. Listo. Ahora el potencial eléctrico se representa con la letra V, también es llamado como un voltio, el potencial eléctrico también se conoce como voltios, y su fórmula dice que un voltio es igual a la energía potencial eléctrica en un punto X sobre una carga sub cero en ese mismo punto X. Vamos a hablar sobre algunas de las características de este potencial eléctrico. Vamos a suponer que esto es una carga eléctrica y tenemos aquí un campo eléctrico que representa esta flecha del medio. Tenemos este campo eléctrico y vamos a ver qué pasa según el desplazamiento o el sentido de esta carga. Si el sentido de esta carga se va en dirección del campo eléctrico, los voltios o el potencial eléctrico que va a hacer va a aumentar. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si esta carga actúa en sentido opuesto del campo eléctrico? Pues los voltios o el potencial eléctrico va a disminuir. Ahora, otra característica del potencial eléctrico es que si tenemos una carga eléctrica, supongamos acá que tenemos una carga positiva, en cualquier punto de su alrededor se puede generar un voltio o el potencial eléctrico. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre la densidad de corriente. Antes de llegar pues a la densidad de corriente, vamos a tener en cuenta esto. Aquí tenemos un conductor. ¿Qué vamos a hacer con este conductor? Le vamos a aplicar corriente a este conductor, le vamos a aplicar corriente, lo cual me va a generar directamente un campo eléctrico en este sentido, ¿sí? Entonces, al tener este campo eléctrico y la aplicación de la corriente, ya sé cuál es la dirección de esa corriente eléctrica, es decir, va hacia el campo eléctrico. Ahora en este conductor también tenemos esta característica de acá, que es una sección transversal, que sería esta de acá. Y en esta sección transversal que encontramos, encontramos la velocidad de deriva, nos dice acá velocidad de deriva, y el tiempo de deriva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos toda esta concentración de partículas y aquí es donde entra la densidad de corriente, porque ¿qué me dice la densidad de corriente? Que sin importar que yo tenga cargas opuestas al campo eléctrico, que serían las cargas negativas, la dirección de la corriente no va a cambiar, ¿sí? Sin importar que estas cargas negativas vayan en sentido negativo, valga la redundancia, la corriente va a tener el sentido del campo eléctrico. Entonces, básicamente esa es la densidad de la corriente. Ahora vamos a hablar sobre la fuerza electromotriz, mal llamada fuerza electromotriz porque en realidad es un voltaje.
¿sí? Entonces, la fuerza electromotriz se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Las más comunes o las más conocidas son las pilas y las baterías. Entonces, para ello se necesita existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, negativo y positivo, de dicha fuente que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Básicamente, ¿qué es la fuerza electromotriz? Es la causa de la electricidad, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí un pequeño ejemplo con un circuito abierto y un circuito cerrado. Aquí tenemos este circuito abierto, tenemos polo positivo, tenemos polo negativo, pero no tenemos cómo conducir esos electrones para la generación de la electricidad, ¿sí? Sin embargo, aquí en este circuito cerrado, circuito B, encontramos polo positivo, polo negativo, un circuito cerrado que me permite el desplazamiento controlado de los electrones. Eso sería la fuerza electromotriz. Y ahora vamos a hablar sobre la potencia eléctrica y energía. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencia una de la otra? La potencia eléctrica se mide en vatios por hora y resulta de la diferencia de potencial entre dos puntos que establece una corriente eléctrica entre ambos. Y la energía se mide en watts y es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Básicamente esa es la diferencia.